la antigua. Ya. Entonces, perdón por los problemas técnicos. Ya, entonces, la primera parte de la tarea 2. Ya, tarea 2. Es la de error de regularización. De regularización y perturbación. ¿Ya? Y está relacionado con el problema AF igual a G barra, donde G barra es el que definimos como un como G sin ruido y N sería lo que le estamos agregando, que es el ruido. Entonces este es ruido y este G barra sería el sin ruido, por decirlo así. Este sería el con ruido. Ok. Y básicamente la parte 1, que sería la que estamos viendo ahora, tiene que ver con TSVD. Y para hacer TSVD, no sé si se acuerdan de la expresión que vieron en clase. La sumatoria final, ¿no? Claro, había una cosa con una sumatoria, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo era la sumatoria? No sé si alguien la tiene por ahí o se acuerda. Parece que no. Acá la tengo. Ya, ven. Sumatoria desde 1 hasta acá de U transpuesta por B. Ya. Desde 1 hasta acá, ¿cómo eso? Desde I igual 1 hasta acá. Ah, ya. De 1 hasta acá, desde De U sub I transpuesto subí. por B Oh, larga. ya, Bueno, perfecto. también, sí, en fin. Igual es por B y al final, pero en fin. Partido por sigma sub I. Y ahora sí por B corta sub I. Aquí abajo, como No, afuera. todo eso es afuera. Ya. Ok, entonces, esto que está acá, para explicar un poco lo que ya vieron en clase, eh, es simplemente la descomposición en valores singulares, ¿cierto? Y cuando uno descompone una matriz en valores singulares, ahora no me está identificando la tablet. Ahí sí. Ya, entonces la descomposición en valores singulares de una matriz, ¿cuál sería? Sería que se le llama una matriz U, una diagonal, que no sé cómo la vieron en clase, pero llamémosle D, y otra que sería B, si no me equivoco. La DSC. ¿Le llaman S? Ya, Sí. ok. S. Claro, entonces, me parece que una de estas está traspuesta. Siempre se me olvida cuál es. Eh, La V va traspuesta. ok, perfecto. Ya, pues entonces, esto que está acá no es nada más ni nada menos que como hacerlo algo más lo más parecido a pasar la A hacia el otro lado. Entonces, por eso me queda el B sin traspuesto aquí, el U hacia allá y todo eso. Y este partido es porque esta S es la que tiene los valores singulares, ¿cierto? Hasta N. Y nosotros, como al invertir todo esto, lo que estamos haciendo en KSBD es en el fondo regularizar
cortando los valores singulares hasta acá. ¿Bien? Por eso la sumatoria hasta acá. Entonces, déjame ver algo. Entonces, eso sería lo que describe esto, el problema inverso. Y este B grande, o sea, no grande, B larga, tiene que ver con los datos en el fondo. Estamos tratando de pasarle los datos. Y dependiendo si le metemos ruido o no, vamos a usar el G barra o el G normal. Esa es como una pequeña introducción. Entonces, KSBD es un problema que es regularizado. Si nosotros pusiéramos K al infinito, claramente esto sería lo mismo que hacer la inversa directamente de la matriz A. El problema de eso es que estos problemas cuando tienen ruido empiezan a explotar. Entonces, por eso es necesario cortarlo hasta un K específico. Ya. Entonces, a partir de esto, nosotros estaríamos teniendo mi F sub K, que es la solución regularizada con el coeficiente K. Y a nosotros lo que nos interesa en la parte 1 es, habiendo calculado esto, es el error. Quiere decir la norma de F menos FK. ¿Ya? Pongámosle la norma 2. Este F ya lo tenemos. Porque, déjame abrir la carpeta. No me acuerdo exactamente cómo se llama el archivo, pero creo que se llama f.mat en los archivos de la tarea. Este A se llama Sí, a.mat. Y el G, creo que se llama g.mat. Entonces ahí tienen todos los archivos para poder hacerlo. Y la idea es de que ustedes le agreguen ruido a esto, un ruido gaussiano, y vayan viendo qué pasa con los distintos K de regularización y el error. Una pregunta. ¿Sí? Yo estoy usando ruido gaussiano normal con 1% de la media de G. ¿Eso es mucho, muy poco? 1% de la medida de G. Em, es, es poco, pero la idea de esto es que uno vaya aumentando. Es que depende. ¿Viste la señal? Es que la señal esta, la original, es como algo así. Es algo súper simple. Entonces, cuando tú tomas la media y le haces el 1% de la media, es súper chiquitito. Entonces, lo más probable es de que con suerte se note el ruido. Entonces, en la tarea se piden dos casos. El caso 1, que es con poco ruido, pero tiene que haber uno con más ruido. Uno que se note ya. Entonces, no sé, pues que ya sea como algo así. Entonces, ese es el caso 2, mucho ruido. Perfecto. Pero con 1% cuenta como poco ruido. Uno es poco. O sea, yo me imagino que con suerte se va a ver el ruido cuando uno lo grafique. Entonces ya, la parte 1 es tomar estos dos casos y graficar la norma del error, que llamémoslo E. Digamos que esto es E sub K en función de K. Entonces, eso es lo primero. Entonces, esto va a ser K. Van a tener caso con poco ruido. El caso con poco ruido, lo más probable es que
empieza a disminuir el error y ya con un bajo K ya está más o menos bien. En cambio, con el de harto ruido, lo más probable es que se necesite mucha mayor regularización para que el resultado tenga sentido. Y de hecho, quizás el error nunca llegue tan bajo como el verde. Entonces, eso es lo que van a ver en la parte 1. En la parte 2, se les pide hacer el gráfico de Picard. ¿Saben cuál es ese, cierto? El de la curva L. Sí, ¿Sí? El de Picard y Curvale no son distintos. No, son lo mismo. Y la gracia de ese gráfico es que ustedes, por ejemplo, van a ver algo así. Y va a haber un K óptimo que minimiza las dos métricas. Una métrica va a ser, por lo general, el error. Y la otra, ¿cuál sería? Me quedo medio feo esto. En KSVD. Quizá Nicolás sabe. ¿No? Me distraje un poco. ¿Cuál era la pregunta? Que en el gráfico de Picard hay dos ejes. Uno que sería el error. ¿Y cuál sería el otro? El otro eje. la norma residual, que sería en ese caso A, X lambda menos B, ¿sí? A ver, dímelo de nuevo. Hay dos tipos de error, ¿cierto? A ver, déjame ver si lo tengo anotado en algún lado también. Hay dos tipos de error. Sería el error este que definimos E sub K y el otro que se define como... ¿Quién habló? No alcancé a ver quién habló. Fui yo, Benjamín. Benjamín. Sí. Ya. Según tengo anotado aquí, la norma residual, que sería la norma 2 de A de la matriz A, X lambda menos B. Matriz A, X. Sí, X lambda. Ah, ya. Este sería nuestro F sub K Exacto. y este sería nuestro B, o sea, nuestro G. Eso. Ya, entonces a esta norma se le llamaba norma residual. A ver, puede ser que esté equivocado, pero me parece que esto se llama error de regularización y perturbación porque a uno de estos se le llamaba regularización y otro perturbación, ¿o no? Sí, el de la izquierda, el eje Y, es regularización. Entonces este es el error de regularización y este sería el error de perturbación. Ya, y nuestro lambda en este caso, el parámetro de regularización, como hablamos, es el K, el corte. Porque cortar valores singulares sería lo equivalente a regularizar en este problema. Ya. Entonces, ¿tienen dudas con respecto a esto? Yo creo que por el tiempo alcanzamos a hacer estas dos. Eh, yo tengo una... ¿Sí? Estaba viendo las PPT y encontré el gráfico de Picard como algo distinto. O sea, las curvas L concuerdo que eso, Ujú. pero el gráfico de Picard, aquí tengo que a ver, es la magnitud del error ¿Sí? y en el otro eje es el número de valores singulares que voy usando.
Sí, ¿sabes qué? Puede ser que tenga razón. Puede ser que el 1 sea el gráfico de Picard. Y yo me había confundido con el nombre. Si es que tienes las diapos en la clase, Ah, bueno. clase 3, diapo 44. 43, 44. Sí. Entonces creo que ya me acordé cómo era esta cosa. Esto debería ser algo así. O sea que esto después debería empezar a Claro. aumentar. Ajá. Bueno, programémoslo mejor. Y veamos qué pasa. ¿Siguen viendo mi escritorio, cierto? Sí. Ya. Ver MATLAB. Sí. Ok. Entonces, como les dije, para esta no los voy a poder separar, así que lo voy a hacer yo. Entonces, déjenme bajarme los archivos de la tarea 2. Reconstrucción, restauración. Tarea 2, aquí está. Ok. Ya, entonces acá tengo los archivos de la tarea 2. Y para la primera parte solo vamos a necesitar estos tres. ¿Ya? Que sería la matriz A, el F y el G. Entonces, solo para que lo vean, mi F comparado con G se ve así. ¿Ya? Entonces, F es el azulito y G es el naranjo. Entonces, son súper parecidos. Esto no es una matriz que arruine mucho la señal. De hecho, si la quieren ver, lo podrían ver así. ¿Ya? Es casi diagonal la cosa. Y si vemos los valores, van entre 0 y 0.12. Ok. Entonces, a ver, podré dejar esto ahí. Y esto ahí. Ya, entonces, a ver, ocultemos esto y ocultemos esto. Ya, entonces ahora estamos solo con la consola. Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una descomposición SVD de la matriz, ¿cierto? Entonces, tenemos SVD. Entonces, digamos que no me acuerdo cómo usarlo, entonces pongo help y me doy cuenta de que esto se le mete en la matriz y da U, S y B directamente. Ya, entonces, esta X simplemente le tengo que poner A. Ok, entonces... bueno, dejémoslo así. Clean. Era clear. Clear. CLC. CLC. Eso era. Ya. Que no me están funcionando los comandos. Esto de cambiar sistema operativo no me está gustando. Ok, entonces ya tenemos U, V y S. Y tenemos que calcular la expresión de esta sumatoria que está acá, ¿cierto? Entonces, tratemos de hacerlo para un K particular. Digamos K igual a 10. Ok, entonces,
¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que calcular una suma de estos f. Entonces, digamos que f sub k igual zeros de size f. Esperen, déjenme poner un script también. Si no me va a quedar muy desordenado. Carlos, es que cuando pusiste clear parece que se te borraron las variables. Exacto. Sí, parece que hoy día me ha funcionado todo mal. Ah. Ya, pero las cargamos rápido. Las arrastra al lugar incorrecto. Ok, ya. Size f. Y esto es un f sub k. Ok. Entonces, si ahora, por ejemplo, queremos hacer for i igual desde 1 hasta acá, end. Y lo que quiero es sumar lo que había antes con primero 1 partido sigma. A ver. Entonces, acá para que el script sea consistente, vamos a hacer u. A ver, creo que lo tengo copiado, de hecho. Sí, ahí. Ya. Ok. Ya, y u sub i, ¿qué sería? No, partamos más fácil. ¿Qué sería el sigma sub i? Entonces, si vemos la matriz de valores de los sigma, que sería S, que también se borró, así que tengo que borrarlo de nuevo. S. Vemos que es una matriz diagonal. Entonces, si vemos size de S, una matriz diagonal. Entonces, ¿cómo obtengo solo los valores singulares? Creo que con diag, ahí me da un vector. Entonces, a ver, plot diag de S. Tengo algo que parte con valor singular alto y empieza a disminuir. Entonces ya en 20 ya no, casi no importa. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero acá es definir un sigma que sea solo los valores de la diagonal de S. Y en particular voy a estar dividiendo por sigma k, igual que la expresión que puse acá. Sigma i, perdón. Estamos copiando la sumatoria. Ya, y ahora tengo que hacer la proyección de mi g a la base u. Eso me va a dar un número que después voy a multiplicar con el vector b sub i. Entonces, u, ¿qué sería? Sería los puntos i traspuesto por g, pero g no tiene ruido en este momento, pero da lo mismo, después le vamos a agregar el ruido. Esto que está acá me da un número, y después esto lo multiplico por el vector v grande, esto es u grande. Ya, entonces veamos qué pasa acá. Si nos tira error de tamaño. Tengo que guardarlo para correrlo. Ya, guardémoslo. Ya, entonces dio algo. Veamos qué dio. Entonces, si ploteamos ahora FK, da algo súper parecido. Entonces, figure 1 plot F, hold on, plot FK, hold off. Okay. Entonces, si lo corremos ahora,
con K igual a 10 da súper parecido. Entonces, ¿qué pasa si le pongo K igual a 2? Ahí ya no da tan parecido. ¿Cómo le nombre a esto? Se usaba así leyendo en MATLAB, yo ni me acuerdo. Sí. Ok. Ya. Y algo entretenido que podemos hacer acá es que si esto lo paso a un LiveScript, este valor de K, lo que puedo hacer es que puedo ponerlo como un slider. Digamos que va desde 1 hasta 100, parece que está ahí. Entonces, esto lo voy a poner un poco más compacto, solo para que no me use tantas líneas. Ya, y vamos a poner el plot abajo. Ya, ahí está un poquito mejor. Ya, entonces si corremos la celda, con K igual a 1, me da cualquier cosa. Si corremos la celda con K igual a 6, ya me queda bien. Esto lo podemos hacer un poco más compacto para que se vea al mismo tiempo. Ah, pero puedo bajar esto. Ya, y ahí. Pongamos el slider más abajo y ahí queda todo bien. ¿Ubican esto de los sliders o no? Yo no. Ya, pues entonces mira, con 1 queda así, con 2 queda así, con 7 ya queda bien. Entonces pareciera que este slider de hecho hasta 100 es mucho. Miren, y si lo dejamos ya con K igual a 88 empieza a explotar de nuevo. Por eso la curva debería empezar a aumentar después. Pero siempre es bueno que vean. Entonces ahí empieza como a desexplotar hasta que queda casi perfecto. Pero si nos vamos a K igual a 100 ya se va las manos. Y con K igual a 1 claramente también es error, pero está como sobre regularizado. Entonces cuando K es muy chico hay sobre regularización y cuando K es muy grande hay subregularización. Ya. Entonces esto es con el G normal. Entonces ahora agreguémosle ruido. Entonces, G, digamos que es rand n, size G, plus G. Entonces, esto por defecto rand n genera un ruido normal con media 0 y desviación estándar 1. Así que tenemos que multiplicarlo por el sigma que queramos. Entonces, esto sería equivalente a desviación estándar 0.01. Y si no estamos seguros si son mucho o poco para nuestra señal, lo que tenemos que hacer es graficarlo. Entonces, ya nos acordamos cómo era antes, entonces podemos compararlo con cómo es ahora. A ver, plot G barra. ¿Bien? Entonces, G barra tiene poquito ruido. Yo creo que podemos decir que esto es poquito ruido. Entonces, de hecho, aquí, el G, digamos que es un GS, y GS, lo otro que podemos hacer entretenido aquí, es que puedo hacer un dropdown, en que la primera variable sea G y que la primera variable sea G barra, creo que lo puse. Entonces, veamos si funciona. A ver si le pongo G normal y lo corro, ya queda bien. Y si le pongo G con ruido,
también hace algo. Entonces quizás muy poco ruido, para que se note la diferencia. Entonces, veamos con 0,1. Igual estás usando solo el primer valor singular. Sí, además, ya. Entonces pongámosle 22, fue un buen punto. Parece que esto hasta 100 no funciona bien, entonces pongámoslo hasta 20, ¿no? Ya. Entonces ya, comparemos, este es el GB con ruido hasta acá igual a 8. Y ahora usemos el G con ruido, sin ruido. Entonces se nota claramente que el con ruido, que sería el G barra, explota mucho más que el sin ruido. Eso es el primer punto. Eso quiere decir de que probablemente el con ruido, que es el G barra, necesite más regularización. Entonces con 8, el anterior queda más o menos bien. Veamos cómo funciona para el siguiente. Entonces pongámosle al 9. Ya se empieza a arreglar. Ya 10, 11. Empieza a explotar. Entonces pareciera ser que cuando hay ruido ya no es tan fácil encontrar el parámetro. No se puede hacer al ojímetro. Entonces pareciera que incluso el 9 es el mejor, pero no estamos seguros. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Haciendo un gráfico que para cada K grafique el error. Entonces hagamos eso. Entonces voy a reemplazar esto que está acá por una función. Entonces voy a quitar esto. Lo voy a poner acá. Vamos a borrar. Y para generar funciones aquí, vamos a tener que insertar una nueva sección. Y simplemente hacemos function ASVD. Va a entrar, bueno, en realidad no es necesario que entre F, así que mejor pongámosle G. Entonces va a entrar G. Y para que sea más eficiente computacionalmente, vamos a hacer que esté todo precalculado. Así que va a entrar un sigma, va a entrar un U y va a entrar un B. Perdón, y esto no era F, era G. Ok. Entonces, en MATLAB, ¿cómo se hace acá? Se pone return. No me acuerdo si esto funciona en MATLAB. The function. Ahí ya está. Está bien, solo que está tirando error por otra cosa. Ah, ya, y me faltó poner un K. Okay. ¿Se ponía return en MATLAB? Gente. Se pone function, la variable de salida igual Ah, a las entradas y al final se asigna la salida. así, ¿o no? Sí, Ya, y no se le hace eso. Ok. Ya, perfecto. Entonces, este error lo tira porque corrí algo que no tenía que correr. Ya, entonces, ahora podemos reemplazar fk igual a. Pongámoslo en mayúscula mejor. KSV. En estos notebooks, si yo lo pongo al final del archivo, funciona. Como si estuviera en otro aparte. Ok. Entonces ahora veamos si esto nos corre. Definition. Ya. Parece que no me está funcionando esto. Antes funcionaba así.
déjame tratar de nuevo. Ah, hay un end acá, pues. Ese end. Sí, ya, buena. Era una estupidez, ya. Ya, y ahora GS. Va, G. Y ahora todo está bien. Perfecto. Entonces ahora podemos variarlo y está todo en una función y funciona como esperaríamos. Entonces ahora podemos hacer una nueva sección. Section. Pongámoslo así nomás. Section. Okay. Y queremos hacer el gráfico que nos piden, que es variar K y ver qué pasa con el error. Entonces, para eso tenemos que hacer un for. Entonces, for K, no sé, pongámosle desde 1 hasta 100 porque en realidad es más. Pongámosle hasta el length de sigma. Entonces f va a ser eso. Y e sub k va a ser la norma de f menos fk. Por defecto es la norma 2. Pongámoslo así. Y e son igual a zeros de size. Bueno, el length de sigma. ¿Ya? Y pongamos plot. Grande, pongámoslo ahí. K, E. Me faltó ponerle un punto coma acá. Ok, entonces pongámosle figure 2 porque parece que se me está mezclando con otra. O es porque tengo que transponer esto. Tengo que transponer esta otra. Eso. A ver. Bueno, pero como solo quiero una línea, primero probemos con eso, si igual me dará el índice correcto. Ok, entonces el error así no se ve tanto, ¿no? Como que no se cacha. Pero pongámoslo logarítmico. Entonces, ¿cómo se hacía en MATLAB para poner el eje logarítmico? Log. No, pero eso es para poner los dos. Bueno, a ver, pero veamos cómo se ve con los dos. Log y Igual creo se ve que era. bien. Sí, creo que era con log i, pero con log igual se ve bien. Entonces, en el eje X tenemos K. Entonces, axis, x-axis. Esta sería K. Que por defecto se pone exactamente como queríamos, así que en verdad da lo mismo que no le hayamos puesto eje X. Y axis, esto sería nuestro... creo que le puedo poner directamente expresión en LaTeX. Veamos si funciona. F menos F sub K. Veamos cómo se... X. Axis. X label. Ya, no me funcionó el látex. ¿Será que tengo que ponerle esto? No.
Creo que no me acuerdo cómo se hacía esto, era. Interpreter. Sí. LaTeX. Ahí sí. Ahí sí funciona. Ok. Entonces ahí está perfecto. Y solo por estética agreguémosle un grid on. Entonces fíjense que cuando el factor de regularización es muy bajo, también empieza a aumentar el error. Y cuando empieza a ser más alto, claramente sube, explota, ya lo vimos. Ya, y esto es para mi G sub S, ¿cierto? Entonces, solo para que esté acá abajo también, pongámoslo aquí. Entonces, esto es para el G sub S con ruido. Ahora lo ponemos sin ruido. Y si se fijan, cambia totalmente la curva. Entonces, quizá no se cacha mucho cuando están por separado, así que las voy a poner juntas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Generamos esto 2 veces. Este lo usamos el GB. Y generamos un EB, pongámosle. Comparando el caso sin ruido con ruido. Ahí. Y ya, entonces ahí le ponemos hold on, log EB. Y este slider lo podemos borrar ya. Ok. Entonces fíjense que cuando ya le empiezo a borrar muchos factores de regularización son como lo mismo. Me faltó ponerle la leyenda, así no se va a entender nada cuál es cuál. Entonces, este es G. Y ya estoy usando G barra. Legend. Ahí está. Extrañamente lo muestra como en otro color. ¿Será que este tiene un size distinto? 128 por 128. ¿Esto qué? Ah, Carlos, espera. yo tengo un control ahora, así que me voy a tener que evitar. Sí, no hay problema. Sí, igual ya estamos terminando. Ya, ahí sí. Ese era el Ya, problema. perfecto. ¿Vaya a subir después la grabación para el final? Sí, la grabación lo voy a subir. Bueno, alcanzamos a hacer Ya, hasta gracias. esta parte. No sé si tienen dudas con lo que alcancé a hacer. Básicamente ya le empezamos a hacer la tarea y la parte 1 ya estaría más o menos resuelta. Le falta ver con más ruido. O agregar un caso con menos ruido. Yo caché bien. ¿Sí? ¿Todo bien? No sé si quieren que le suba esto. Sí. Sería una buena referencia. Bueno, entonces ahí ya tienen más o menos avanzada la tarea. Y pueden jugar con los sliders, que siempre he entretenido. Esto de los sliders funciona para el MATLAB 2019 en adelante, por si acaso. Bien. Y bueno, como... Pues ya, ¿Sí? ¿Qué pasa, Catalina? sí, Que no se te bueno, pero no escuchó. importa. Ah, ya. Que justo tengo el 2018. Sí, bájate el más nuevo. ¿Tienes la licencia esa que dio la universidad o no? Todos lo deberían traer con el correo usted.
Sí, tratan de bajárselo, si deberían poder. Y bueno, importante ver estas cosas en logaritmos, si no, no se entienden nada. Ya eso es un dato. Para las partes siguientes, por lo menos en parte 1 de SVD, hacer esta segunda gráfica es más o menos simple. Tienen que poner el error que ya tenemos, el E, pero tienen que generar un nuevo error que es multiplicar por la matriz A nuestro F. Y de hecho lo podemos hacer bien fácil. Aquí podemos definir el error de perturbación de K como la norma de A, FK menos G al tiro. Y ahí ver qué pasa. Entonces se lo voy a dejar comentado por mientras, pero eso sería. Ok. Bueno, dejémoslo hasta acá porque se acabó la hora. Perdón por todos los inconvenientes tecnológicos y por el atraso. Así que no sé para cuándo, exactamente cuándo es la entrega de esta tarea. El jueves. Ya. Próximo jueves. Entonces no alcanzamos a hacer una ayudantía adicional. Pero si tienen cualquier duda, siempre nos pueden hablar por el foro que se generó de la tarea. Hay un foro de discusión. Yo sé que la gente no usa mucho estos foros, pero para la tarea 1 hay uno. Falta generar uno para la tarea 2. O si no, también me pueden enviar por los correos de Canvas. Ok. Ya, pues si no, no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Ya. Chao, que estés bien. Ya. Chao. Perfecto. Chao. Chao, gracias. Muchísimas